Foro Bíblico Responde. Nos preguntan por qué eliminamos de la Biblia el versículo 7 del capítulo 8 del Evangelio según Juan. Según está escrito, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que nosotros no queremos ni estamos llamados a eliminar ningún versículo de la Biblia, ninguna palabra, ni una jota, ni una tilde. Tampoco queremos añadirle a la Biblia ni una jota, ni una tilde. ¿Por qué? Pues porque con lo que sabemos de la Biblia, es obvio que debemos estar enterados de aquella parte final en Apocalipsis que dice que todo el que le añada, Dios le añadirá las plagas, y todo el que le quite, le quitará el nombre del libro de la vida. Entonces nosotros ni añadimos ni quitamos. Lo que pasa es que el versículo 7 del capítulo 8 del Evangelio según Juan corresponde a una sección mayor que se llama el perícope de la adúltera, técnicamente, y es una sección de una tradición oral que corría en los tiempos del Señor Jesús, o inclusive un poco más tarde, pero era una tradición oral que fue añadida al texto en fechas muy tardías, tales como en el siglo XII. Entonces, cuando aparecieron los documentos más antiguos de la Biblia, documentos del siglo III, del siglo IV, del siglo V, en el siglo XX aparecieron esos manuscritos, no tenían esa sección del perícope adúltera. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso fue añadido con posterioridad, siguiendo una tradición oral, pero que no está registrado en ningún documento manuscrito antiguo y fidedigno. Entonces, no lo podemos poner, porque simplemente no está. Es como el final largo de Marcos, pues no está. Y el final corto tampoco está, y el final intermedio tampoco está. Entonces, lo que quiero hacer mención respecto a este perícope adúltera, que los documentos en los cuales no está referido es ni más ni menos que en el Códice Sinaítico, en el Códice Vaticano, y después en documentos tales como el Códice Beza, el Códice Alejandrino, que por la medición que se hizo allí no pudo contenerlos, de manera que hay y muchísimos minúsculos que no tienen esa parte de la Biblia. Lamentablemente, pues en el siglo XV, cuando se imprimió el Nuevo Testamento griego, pues Erasmo de Róterdam, él tenía unos documentos en los cuales pues se basaba, que eran unos documentos recientes del siglo anterior, del siglo XIV, del siglo XIII, del siglo XII, y esos documentos estaban muy contaminados. ¿Por qué estas cosas son así? Porque a Dios le ha placido que sean así. Yo no sé por qué razón los acontecimientos se desarrollaron para que los hallazgos de la arqueología bíblica sucedieran desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, hasta inclusive tarde en el siglo XX. Pero la verdad es que, y la historia lo comprueba, es que eso sucedió así. Aparte de eso, también han avanzado muchísimos los estudios críticos. El avance de estudios bíblicos es determinante para esto, y también recientemente, en estos últimos 20 años, el uso de las computadoras para la intervención del registro textual y la comparación de documentos. De manera que hoy, como nunca antes, tenemos estos documentos que nos acercan maravillosamente a los originales del Nuevo Pacto.
No se trata de un capricho, de eliminar o no eliminar. No se trata de lo que a ti te gusta de la Biblia o lo que a mí me gusta de la Biblia. Se trata de lo que Dios registró y lo que el hombre puso después o le quitó. Ese es nuestro trabajo, averiguar qué fue añadido y averiguar qué fue retirado y dejar el texto restaurado. Ese es nuestro propósito. De todas maneras, a quienes hicieron esta pregunta sobre la ausencia del versículo 7 del capítulo 8 en el Evangelio según Juan, les recomiendo que lean la nota en los pasajes especiales de la Biblia textual que corresponde a la número 80, página 1310. Si no tienen la Biblia textual, pueden reclamarla a las emisoras, a los grupos organizadores de Foro Bíblico y con mucho gusto le entregaremos una versión tercera totalmente gratuita, electrónica, claro está. Muchísimas gracias y daré paso a la siguiente pregunta. Foro Bíblico Responde.